¿Qué es? Está buenísimo. Mira, cuidado. Cuidado. Ahora lo revisas, no te preocupes. A ver, ¿qué es? Mira, este es el calendario del papi. Ese es el calendario de Andrés. Y por aquí el mío de frases. Falta por llegarme el de pared. Pero bueno, algo es algo. La revisora. Vamos a dejarle esto al papi en la mesa. Sigamos con esto. Hostia, si te va bien protegido, ¿sí? ¡Uli! Genial. Mejor. ¡Ah, qué guay! Al fin vuelves a ser mío. Buah. Oh. Buah.
puto cable negro. Filtros lavables, filtros lavables, filtros lavables. Bueno, pues así quedó el nuevo extractor. Lo malo, que tiene luz azul. Y yo odio la luz azul, me hace que me duela la cabeza. Bueno, sí, este vídeo lo estoy grabando días después porque está ya para lavar, ¿vale? De hecho, me acabo de dar cuenta de esto también. Pero bueno, no sé si normalmente estas cosas van con luz azul o no, pero yo al otro se le podía cambiar la bombilla en el portalámparas y lo hice y lo puse con luz amarilla. Este no se puede. Es todo un halógeno que no puedes cambiar. Así que nada, he pedido unas luces magnéticas para poner aquí la luz amarilla para cuando yo lo use. Y a Andrés, que le gusta la luz, está... Es que es horrible. Es que me duele la cabeza solo de mirarla. Bueno, pues así él puede usar esa. Eso sí, cuando yo esté fuera de la cocina, porque no la aguanto. O sea, estoy grabando esto y estoy grabando sin mirar lo máximo posible. Voy a apagarla ya. Pero bueno,
Así quedó, que al final tuvimos que ir a por otro tubo porque tocaba cambiarlo, que estaba deshecho y aparte se quedaba más pequeño. Pero bueno, ya tenemos extractor. El arroz parece que Está buenísima, sueltecito. tío. Tiene buena pinta. Está buenísima. Está buenísima. Está aceptable. Está aceptable. Cágala. Qué exigente. Uf.
¿Cuánto tiempo? Qué guay. Tengo esta casita para hacer que me regalaron en mi cumple y nunca encontraba el momento. Y ayer vi a Ana, sí, soy una envidiosa, lo reconozco, haciendo no exactamente lo mismo, pero sí que algo tipo esto. Así que me he animado. Lo acabo de sacar. Lo que pasa es que en esto no es con pegatinas. Esta parte sí que está pintada, pero el resto lo tienes que pintar tú. Entonces nada, me voy a entretener un ratito pintando. Y así que mañana que se seque hasta mañana y todo, y ya cuando se seque ya lo montaré. Pero tranquilamente. Estoy fijándome que va naranja, verde y negro, porque esto de aquí es negro. Entonces el verde para las hojitas y el naranja para las flores. ¿Pero las macetas qué? Así que como tengo todos estos colores de acrílicos, los he sacado todos directamente. Y creo que voy a mezclar este con este para las macetas, así tipo teja. Creo que puede quedar bien. El color perfecto.